Valladolid, España, marzo de 1923. La ciudad despertaba bajo un cielo plomizo que parecía presagiar algo más que lluvia. En la calle de la Pasión, donde alguna vez se alzara el imponente orfanato de Nuestra Señora de la Misericordia, ahora solo quedaban ruinas. El edificio había sido abandonado 44 años atrás, en circunstancias que nadie parecía recordar con claridad. O mejor dicho, que nadie quería recordar. La estructura de 3 plantas, con sus muros de piedra gris y sus ventanas tapiadas, había permanecido intocada durante más de 4 décadas. Una placa de hierro oxidado en la puerta principal advertía en latín: clausurado por orden episcopal, prohibida la entrada bajo pena de excomunión. Era una amenaza que hasta entonces había funcionado. Nadie en Valladolid, ciudad profundamente católica, se atrevía a desafiar un decreto del obispo, ni siquiera uno de hacía medio siglo. Pero en 1923 las cosas habían cambiado. La Primera Guerra Mundial había terminado 5 años atrás, trayendo consigo no solo muerte masiva, sino también cuestionamiento de todas las autoridades tradicionales. La Iglesia ya no tenía el poder absoluto que alguna vez ejerció, y el Ayuntamiento de Valladolid, necesitando espacio para expandir la ciudad, había decidido que ese edificio ruinoso en pleno centro debía ser demolido o renovado. El proyecto fue asignado a una firma de construcción dirigida por un ingeniero llamado Alberto Mendoza, un hombre práctico de 42 años que no creía en supersticiones. Cuando le advirtieron sobre la prohibición episcopal, se encogió de hombros. El obispo que selló esto está muerto hace 30 años y yo tengo permisos municipales que valen más que maldiciones viejas. Así que en aquella mañana de marzo, Alberto y su equipo de 12 obreros se presentaron frente al edificio con mazos, palancas y herramientas de demolición. La puerta principal estaba no solo cerrada, sino sellada. Argamasa había sido aplicada entre el marco y la puerta, como si quien lo hizo quisiera asegurarse de que nunca se abriera de nuevo. «Qué raro», comentó uno de los obreros, un hombre mayor llamado Pascual. «Parece como si hubieran querido enterrar algo aquí. Probablemente solo querían evitar que vagabundos entraran», respondió Alberto, aunque sentía cierta inquietud inexplicable. «Rompan el sello, abramos esto». Tardaron 20 minutos en romper suficiente argamasa para forzar la puerta. Cuando finalmente se dio, lo hizo con un gemido que sonó casi humano, y de la abertura surgió un olor. No era simplemente olor a humedad o descomposición de madera vieja. Era algo más profundo, más nauseabundo. Un olor dulzón y podrido que hizo que 3 hombres vomitaran inmediatamente. «Dios santo», murmuró Pascual, cubriéndose la nariz con un pañuelo. «¿Qué diablos hay ahí dentro?» Alberto, luchando contra su propio estómago revuelto, encendió una lámpara de aceite. La luz penetró la oscuridad del vestíbulo, revelando un interior que el tiempo había devorado. Las paredes estaban cubiertas de moho negro que parecía tener textura casi orgánica. El techo había colapsado en varios lugares, dejando entrar luz débil que creaba sombras inquietantes. Y en las paredes, todavía visibles bajo décadas de deterioro, había murales religiosos, santos con ojos que parecían seguirte, vírgenes con sonrisas demasiado amplias, crucifijos que se inclinaban en ángulos imposibles, pero lo que realmente llamó la atención de Alberto fueron las inscripciones. En las paredes, grabadas directamente en la piedra con lo que parecían ser cuchillos o clavos, había palabras en latín. Muchas palabras, frases completas repetidas cientos de veces, como si alguien, o muchos alguienes, hubieran estado grabándolas obsesivamente. Miserere nobis, piedad para nosotros, libéranos a malo, líbranos del mal, peccata mundi, pecados del mundo.
y una frase que se repetía más que cualquier otra, grabada tan profundamente que había hendido la piedra. Los niños no tienen nombres, los niños no tienen almas, los niños son arcilla. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de los obreros más jóvenes, claramente perturbado. Alberto no tenía respuesta. Avanzaron lentamente por el vestíbulo hacia lo que alguna vez había sido el comedor principal. Mesas largas de madera podrida todavía estaban en su lugar, con bancos caídos. Platos de peltre oxidado permanecían sobre las mesas, como si quien comía allí hubiera sido interrumpido abruptamente a mitad de una comida que nunca terminó. «Esto no es normal», dijo Pascual con voz tensa. «Un orfanato cerrado debería estar vacío. Alguien debería haber sacado los muebles, los utensilios, pero esto parece que evacuaron a toda prisa y luego lo sellaron inmediatamente». Tenía razón. Había algo profundamente perturbador en la prisa aparente con la que el lugar había sido abandonado. Como si algo hubiera obligado a todos a huir tan rápido que no tuvieron tiempo ni de cerrar puertas interiores o recoger objetos personales. Subieron las escaleras hacia el segundo piso, que alguna vez había albergado los dormitorios. Las habitaciones eran pequeñas, austeras, con camastros de hierro oxidado alineados en filas militares. Pero lo extraño era que cada camastro tenía grilletes. No cuerdas suaves o correas de cuero, grilletes de hierro forjado, del tipo que se usaba en prisiones, grilletes en los pies de la cama, claramente diseñados para inmovilizar muñecas y tobillos. ¿Por qué diablos habría grilletes en un orfanato? La voz de Alberto temblaba ahora. Su pragmatismo estaba siendo erosionado por una creciente sensación de horror. «Para evitar que los niños escaparan», respondió Pascual sombríamente, «o para evitar que hicieran algo». Continuaron explorando. Encontraron aulas donde pizarras todavía mostraban lecciones a medio escribir. Una capilla pequeña donde el crucifijo había sido arrancado de la pared con violencia. Los tornillos permanecían, pero la cruz había desaparecido. Y en lo que parecía ser la oficina de la Madre Superiora, encontraron registros. No muchos, la mayoría había sido claramente removida, pero algunos libros de contabilidad permanecían, olvidados en un cajón atascado. Alberto los abrió con manos que ahora temblaban ligeramente. Eran registros de ingresos, niños recibidos, pero las entradas eran extrañas. 3 de enero de 1875. Recibido, varón, edad aproximada 4 años, sin nombre, sin familia, origen desconocido. Designación Arcilla 1. 17 de febrero de 1875. Recibida, hembra, edad aproximada 6 años. Sin nombre, sin familia. Origen desconocido. Designación Arcilla 5. Página tras página. Decenas de entradas. Todas siguiendo el mismo patrón aterrador. Niños sin nombres, sin orígenes, designados solo como Arcilla, seguido de un número. «Arcilla», murmuró Alberto. «¿Por qué los llamarían Arcilla?» Y entonces, como si el universo respondiera a su pregunta, uno de los obreros que había seguido explorando gritó desde el piso inferior: «Señor Mendoza, tiene que ver esto. Hay una puerta al sótano que estaba sellada detrás de una pared falsa». Alberto bajó corriendo. Y lo que encontró cambiaría todo lo que creía saber sobre el orfanato, sobre la iglesia y sobre los límites de la crueldad humana justificada en nombre de Dios. La puerta estaba hecha de hierro macizo, con un candado del tamaño de un puño, y grabado en el metal, con letras que parecían hechas con ácido, había una advertencia en latín: «Hic sunt experimenta Dei». Aquí están los experimentos de Dios. El candado era antiguo pero sólido.
forjado con un metal que había resistido 4 décadas de humedad sin oxidarse significativamente. Alberto probó con varias herramientas antes de que finalmente Pascual trajera una sierra para metal. Tardaron casi 1 hora en cortarlo y durante todo ese tiempo ninguno de los obreros habló. Había algo en aquella puerta, en la advertencia grabada, en el silencio absoluto que emanaba del otro lado, que sofocaba cualquier deseo de conversación casual. Cuando el candado finalmente cedió y cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el edificio vacío, los 12 hombres se miraron entre sí. Nadie quería ser el primero en abrir esa puerta. «Yo voy», dijo finalmente Alberto, más por orgullo que por valentía. Era el ingeniero, el jefe del proyecto. Si retrocedía ahora, perdería toda autoridad sobre sus hombres. Agarró el pomo de hierro, estaba helado, mucho más frío que debería estar en un edificio cerrado, y tiró. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una escalera que descendía a una oscuridad tan densa que la luz de sus lámparas parecía ser absorbida antes de penetrarla. Los escalones eran de piedra, desgastados en el centro por incontables pisadas. Las paredes del descenso estaban cubiertas de algo que en la penumbra parecía musgo, pero que al tocarlo Alberto descubrió que era otra cosa: tela. Tiras de tela vieja, colgando de las paredes, como si alguien hubiera forrado todo el descenso con sudarios. El olor que emanaba de abajo era peor que el del vestíbulo. Era un olor de enfermedad, de carne que se había podrido lentamente en espacio cerrado, de algo químico y agrio que irritaba la nariz y la garganta. 2 de los obreros se negaron rotundamente a bajar. Permanecieron arriba, y nadie los culpó. Alberto, Pascual y otros 5 hombres descendieron. Contaron 43 escalones antes de alcanzar el fondo, y lo que encontraron allí era algo que ninguno de ellos olvidaría jamás, algo que algunos llevarían a sus tumbas sin poder hablar de ello sin que les temblaran las manos. Era una cripta, pero no una cripta ordinaria para enterrar muertos, era una cripta para experimentar con vivos. La sala era enorme, mucho más grande de lo que el edificio superior sugería. Debía extenderse bajo la calle también, excavada ilegalmente bajo los cimientos de la ciudad. El techo abovedado estaba a unos 5 metros de altura, sostenido por columnas de piedra talladas con símbolos religiosos que Alberto no reconocía. No eran los símbolos católicos estándar, sino algo más antiguo, más retorcido. Y en el centro de la cripta había mesas, docenas de ellas. Mesas de piedra con canales tallados en los laterales, canales para que fluyeran líquidos. Y junto a cada mesa, todavía en su lugar, después de 44 años, estaban las herramientas. Instrumentos médicos oxidados, bisturís, sierras para huesos, fórceps, agujas del tamaño de dedos, pero también objetos religiosos, crucifijos de hierro con puntas afiladas, rosarios con cuentas que tenían espinas, cilios con puntas de metal, copas de plata para contener. ¿Qué? ¿Sangre? ¿Agua bendita? Dios mío, susurró Pascual, la voz quebrada. Dios mío, ¿qué hicieron aquí? Las paredes de la cripta estaban cubiertas con más inscripciones, pero estas no eran súplicas desesperadas como las del piso superior. Eran instrucciones, procedimientos, escritos en una mezcla de latín, español y lo que parecía ser una especie de código médico. Alberto se acercó a una de las paredes, acercando su lámpara. Leyó en voz alta, su voz temblando. Protocolo de purificación 1. El niño debe ser sangrado hasta la debilidad, no hasta la muerte. 7 onzas de sangre por cada año de edad. La sangre debe ser recogida en copa sagrada y bendecida antes de desecharse. La sangría purifica la carne de pecado heredado. Protocolo de purificación 2. Ayuno extremo durante 7 días.
solo agua bendita. El hambre acerca el alma a Dios al alejarla de los apetitos carnales. Los niños que lloran deben ser amordazados para que el diablo no entre por su boca abierta. Protocolo de purificación 3. Aislamiento absoluto en celdas sin luz. Duración: 40 días y 40 noches, imitando el ayuno de Cristo en el desierto. La oscuridad completa destruye el ego, permitiendo que el alma sea reformada como arcilla en manos del alfarero divino. Alberto dejó de leer. Le temblaban tanto las manos que la lámpara casi se le cayó. Esto es tortura, dijo Pascual, su rostro pálido como cera. Tortura sistemática a niños, en nombre de Dios. No solo tortura. Uno de los otros obreros señaló hacia el fondo de la cripta. Miren allá, siguieron su dedo tembloroso. Al fondo de la sala había algo que inicialmente habían tomado por simple sombra. Pero acercándose, vieron que eran puertas. Pequeñas puertas de madera, no más altas que 1 metro, incrustadas en la pared a intervalos regulares. Había al menos 20 de ellas. Alberto se arrodilló frente a la primera. No tenía cerradura, solo un pestillo simple en el exterior. Lo abrió. La celda detrás era diminuta, tal vez 1 metro cuadrado, sin ventanas, sin luz. Sin nada excepto paja podrida en el suelo y marcas. Las paredes interiores estaban cubiertas de arañazos hechos por uñas pequeñas, por dedos infantiles que habían rascado la piedra hasta sangrar, buscando salida, buscando luz, buscando cualquier cosa que rompiera la oscuridad absoluta, y en una de las paredes, apenas visible, palabras grabadas torpemente, como si fueran hechas por alguien que apenas sabía escribir: mamá, oscuro, duele. Alberto cerró la puerta con un sollozo estrangulado. No podía mirar dentro de otra, no podía soportar ver más evidencia de lo que se había hecho allí. Pero Pascual, con la determinación sombría de alguien que necesita saber toda la verdad, sin importar cuán horrible sea, abrió otra celda, y luego otra, y otra. Todas tenían marcas similares, arañazos desesperados, manchas oscuras en las paredes que podrían haber sido sangre. Y ocasionalmente palabras: por favor, perdón, Dios, ¿dónde? Mamá, ¿cuántos?, preguntó uno de los obreros con voz hueca. ¿Cuántos niños estuvieron aquí abajo? Alberto pensó en el libro de contabilidad que había encontrado arriba. Había visto al menos 50 entradas antes de dejar de leer, y ese libro solo cubría 1875. El orfanato había operado durante ¿cuánto tiempo? Necesitaban saber más. Necesitaban encontrar registros completos. Necesitaban entender la magnitud de lo que se había hecho en este lugar. Continuaron explorando la cripta. Encontraron una sección que parecía ser un archivo. Estantes de madera llenos de libros encuadernados en cuero negro. Alberto agarró uno al azar y lo abrió. Era un diario, escrito con letra prolija, casi artística. La primera entrada estaba fechada en 1867. 1 de junio de 1867. Hoy inauguramos el proyecto de redención, bajo la bendición del obispo Cienfuegos. Nuestro objetivo es sagrado: demostrar que incluso las almas más corrompidas, las de niños nacidos del pecado, bastardos sin nombre, huérfanos sin familia que los reclame, pueden ser purificadas y reformadas en instrumentos de Dios. La Iglesia ha debatido durante siglos si los niños nacen con pecado original o inocentes. Nosotras, las Hermanas de la Misericordia, probaremos científica y teológicamente que el alma infantil es arcilla moldeable. Y a través de métodos rigurosos de purificación, sangría, ayuno, aislamiento, oración constante y, cuando sea necesario, corrección física, transformaremos a estos desechos de la sociedad
en Santos. Alberto sintió bilis subiendo por su garganta. Esto no había sido obra de un loco aislado, había sido un proyecto organizado, aprobado por un obispo, llevado a cabo por monjas. Cerró el diario y miró las fechas de otros en el estante. 1867 a 1879, 12 años. 12 años de experimentos en nombre de Dios. Tenemos que informar esto, dijo Pascual, su rostro una máscara de horror y furia. Tenemos que ir a las autoridades, a la policía, al obispado actual. Esto es criminal. El obispado lo sabrá, Alberto señaló sombríamente. El obispo de entonces autorizó esto, y cuando fue clausurado en 1879, fue clausurado por orden episcopal. Ellos saben, siempre han sabido, por eso lo sellaron, por eso pusieron advertencia de excomunión. No querían que nadie descubriera lo que se hizo aquí, pero ahora lo hemos descubierto. Sí, y ahora tenemos que decidir qué hacer con este conocimiento. Fue entonces cuando el más joven de los obreros, un muchacho de apenas 19 años llamado Miguel, gritó desde una esquina oscura de la cripta: «Señores, hay otra puerta aquí, más profunda». Alberto y los otros corrieron hacia allá, y efectivamente había otra puerta. Esta era más pequeña, más cruda, y tenía una inscripción diferente: «Fracasos, no abrir». Alberto miró a Pascual. «Fracasos. Los que no sobrevivieron los experimentos», dijo el hombre mayor con voz apagada. «Tiene que ser. No deberíamos abrir eso. Tenemos que hacerlo. Tenemos que saber». Alberto asintió, aunque todo su ser le gritaba que huyera de allí y nunca volviera. Empujó la puerta. El olor que emanó fue tan abrumador que 3 hombres vomitaron inmediatamente. Era olor a muerte antigua, a carne momificada, a algo que había estado cerrado herméticamente durante décadas. Y cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad más profunda de esta cámara final, vieron cuerpos, pequeños cuerpos, docenas de ellos, niños, algunos no mayores de 4 o 5 años, otros tal vez de 10 u 11, momificados por el aire seco de la cripta, preservados en sus últimos momentos de agonía. Algunos tenían marcas de sangría, cortes en los brazos que habían drenado demasiada sangre. Algunos estaban esqueléticamente delgados, muertos de hambre durante los ayunos purificadores. Algunos tenían huesos rotos que nunca sanaron correctamente, castigos que fueron demasiado lejos, y todos, absolutamente todos, estaban apilados sin ceremonia, sin respeto, sin siquiera marcadores de identidad. Solo cuerpos pequeños arrojados en una cámara y sellados, como si fueran basura que necesitaba ser escondida. Alberto cayó de rodillas. No era hombre religioso. Había abandonado la fe hacía años, pero en ese momento, arrodillado frente a la evidencia de lo que la fe mal dirigida podía hacer, rezó. Rezó por esos niños sin nombre, rezó por sus almas que habían sufrido horrores inimaginables, rezó porque no sabía qué más hacer frente a tal abominación. Tenían razón, murmuró. Los llamaron arcilla porque los trataron como arcilla, como material inerte que podían moldear, romper, descartar, no como personas, no como niños. Pascual puso una mano temblorosa en su hombro. Vamos, tenemos que salir de aquí. Tenemos que hacer que esto se sepa. No podemos dejar que se entierre de nuevo. Salieron de la cripta como almas que escapan del infierno. Subieron las 43 escaleras con piernas que apenas los sostenían. Atravesaron el orfanato abandonado sin mirar atrás, y solo cuando estuvieron afuera, bajo el cielo nublado de marzo que nunca había parecido tan hermoso, se permitieron respirar aire limpio. ¿Qué hacemos ahora?,
preguntó Miguel, el joven obrero, con voz quebrada. Alberto miró el edificio. El orfanato de Nuestra Señora de la Misericordia, donde la misericordia había sido pervertida en tortura, donde el amor de Dios había sido usado como excusa para crueldad sistemática, donde niños sin nombre habían sido reducidos a experimentos fallidos. «Vamos a la policía», dijo finalmente, «y después vamos a los periódicos, y vamos a hacer que el mundo entero sepa lo que la Iglesia hizo aquí, lo que escondió durante 44 años». Pero Alberto no sabía, todavía no, cuán profundamente estaba subestimando la capacidad de la Iglesia para proteger sus secretos, ni cuán peligroso era desafiar una institución que había perfeccionado el arte de enterrar verdades inconvenientes durante siglos. La batalla por exponer la verdad de la cripta de los niños sin nombre apenas estaba comenzando, y habría un precio alto a pagar. Alberto Mendoza no era hombre ingenuo. Había vivido 42 años, había sobrevivido a la agitación política de España, había visto cómo las instituciones protegían sus intereses por encima de la verdad. Pero incluso con todo su cinismo adquirido, no estaba preparado para la velocidad y eficiencia con que la Iglesia Católica se movió para contener lo que habían descubierto. La primera señal llegó apenas 3 horas después de que salieran de la cripta. Alberto y sus hombres habían ido directamente a la comisaría central de Valladolid. El comisario, un hombre corpulento llamado Rodrigo Salazar, los escuchó con expresión cada vez más sombría mientras Alberto narraba lo que habían encontrado. Los obreros asentían, corroborando cada detalle horrible. «Necesitamos que vengan», insistió Alberto. «Necesitamos que documenten esto, que fotografíen, que cuenten los cuerpos. Esto es un crimen masivo. Es asesinato de menores». Y la Iglesia lo encubrió. El comisario tamborileaba sus dedos sobre el escritorio. «¿Dices que esto ocurrió hace más de 40 años? Sí, pero eso no lo hace menos criminal. Y los responsables, algunos deben seguir vivos, las monjas que trabajaban allí. El obispo que lo autorizó tendrá registros, sucesores que saben. Tiene que haber justicia». «Justicia», repitió Salazar lentamente, «contra la Iglesia Católica. Por crímenes de hace 4 décadas que técnicamente ocurrieron bajo jurisdicción eclesiástica en un orfanato privado». ¿Jurisdicción eclesiástica? Eran niños torturados y asesinados. «Lo entiendo, señor Mendoza, créame que lo entiendo». El comisario se levantó, caminó hacia la ventana. «Pero tiene que comprender la posición en que me pone. La Iglesia todavía tiene inmenso poder en esta ciudad, en este país. Si inicio una investigación formal, sin evidencia absolutamente irrefutable, sin apoyo de superiores, sin evidencia irrefutable, hay docenas de cadáveres de niños en ese sótano. ¿Qué más necesita? Necesito que esto se maneje correctamente». Salazar se volvió, y había algo en sus ojos. No cobardía exactamente, sino cálculo político. «Déjeme hacer algunas consultas, con el juez provincial, con otros. Mientras tanto, les pido que no hablen de esto con nadie. Especialmente no con la prensa. ¿Por qué no? Porque si esto se filtra antes de que tengamos protección legal adecuada, la Iglesia puede argumentar que están difamando a una institución religiosa. Pueden demandarlos, pueden hacerles la vida imposible. ¿Entienden?». Alberto intercambió miradas con Pascual. Ambos entendían perfectamente. El comisario les estaba diciendo que se callaran, que esperaran, que confiaran en un proceso que probablemente estaba diseñado para proteger a los poderosos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Alberto finalmente. «Unos días, tal vez una semana. Déjenme hablar con las personas correctas, construir un caso sólido, y entonces actuaremos».
No tenían muchas opciones. Aceptaron. Pero Alberto no confiaba en el comisario. Así que esa misma tarde fue directamente a las oficinas del periódico más importante de Valladolid, El Norte de Castilla. El editor en jefe, un hombre de 50 años llamado Ernesto Vargas, lo recibió en su oficina atestada de papeles y humo de tabaco. Alberto le contó todo, esta vez sin omitir ningún detalle. Las mesas de piedra, las herramientas, los diarios, los cuerpos. Vargas tomaba notas frenéticamente, sus ojos brillando con el instinto periodístico de quien sabe que tiene la historia del año entre sus manos. Esto es dinamita pura, dijo cuando Alberto terminó. Si publicamos esto, será escándalo nacional, internacional incluso. La Iglesia Católica operando campos de tortura para niños, en pleno siglo XIX, con aprobación episcopal. ¿Entonces lo publicarán? Tengo que verificar primero. Enviaré a 2 reporteros al edificio mañana, con fotógrafo. Necesitamos documentación visual. Y necesito que me consiga esos diarios que mencionó. Los que estaban en los estantes. ¿Puedo sacarlos del edificio? ¿Tiene mejor opción? Si dejamos que la iglesia sepa que los encontramos, desaparecerán en 24 horas. Créame. Alberto asintió. Vargas tenía razón. Esa noche, él y Pascual volvieron al orfanato. Con linternas, descendieron una vez más esas 43 escaleras hacia la cripta. El olor ya no los sorprendía. Se habían acostumbrado horrorosamente. Tomaron todos los diarios que pudieron cargar. 12 volúmenes en total, cada uno documentando meticulosamente años de experimentos de purificación. Los llevaron directamente a la oficina de Vargas. El editor los guardó en su caja fuerte personal. Estarán seguros aquí. Mañana comenzamos la investigación periodística y en 3 días publicamos. Primera página, con fotografías, con testimonios, con todo. Alberto se fue esa noche sintiendo, por primera vez desde el descubrimiento, que tal vez habría justicia después de todo. Pero estaba a punto de aprender una lección brutal sobre cuán lejos puede llegar la Iglesia para proteger sus secretos. A la mañana siguiente, Alberto fue despertado por golpes urgentes en su puerta. Eran las 6 de la mañana. Abrió para encontrar a Pascual, el rostro pálido con un periódico en mano. Pero no era El Norte de Castilla. Era otro periódico, uno menor, llamado La Gaceta Católica. El titular gritaba en letras grandes: Ingeniero blasfemo profana antiguo orfanato. Iglesia denuncia vandalismo y difamación. Alberto arrebató el periódico y leyó con horror creciente. El ingeniero Alberto Mendoza, conocido por sus opiniones anticlericales, irrumpió ilegalmente en el histórico orfanato de Nuestra Señora de la Misericordia, un edificio protegido bajo jurisdicción eclesiástica. Según fuentes de la iglesia, Mendoza y sus obreros destruyeron propiedad sagrada, robaron documentos privados y ahora difunden mentiras difamatorias sobre las queridas hermanas de la misericordia que operaban el orfanato. El obispado ha presentado denuncia formal ante las autoridades y exige que se detengan inmediatamente las obras de demolición hasta que se investigue esta profanación. ¿Cómo? Alberto no podía terminar la frase. ¿Cómo supieron tan rápido? Solo fueron ayer. Solo hablamos con el comisario y con Vargas. El comisario, dijo Pascual con amargura. Apostaría mi vida a que Salazar llamó al obispado inmediatamente después de que nos fuimos. Probablemente tiene órdenes permanentes de reportar cualquier cosa que pueda ser problema para la iglesia. Alberto sintió rabia hirviendo en su pecho. Había sido ingenuo, había confiado en las instituciones, pero las instituciones estaban todas conectadas.
todas protegiendo las mismas estructuras de poder. Vargas, dijo de repente. Todavía tenemos a Vargas. El norte de Castilla es independiente. Van a publicar de todos modos. Corrieron a las oficinas del periódico. Llegaron a las 7 de la mañana, antes de que la mayoría del personal hubiera llegado. Pero la puerta del edificio estaba abierta y había voces levantadas viniendo de arriba, de la oficina de Vargas. Subieron corriendo, encontraron a Vargas en su oficina enfrentando a 2 hombres. Uno era un sacerdote de sotana negra impecable. El otro era un abogado, portando un maletín de cuero y expresión de tiburón. «Señor Vargas», decía el abogado con voz sedosa, «le estamos ofreciendo una oportunidad de evitar consecuencias legales muy serias. Si publica esas difamaciones, la Iglesia lo demandará personalmente a usted y a su periódico por daños morales. Estamos hablando de sumas que destruirían completamente este negocio. ¿De verdad quiere arriesgar todo por rumores infundados?» ¿Rumores? Vargas señaló su caja fuerte. «Tengo diarios, documentos escritos por las propias monjas, describiendo en detalle documentos robados», interrumpió el sacerdote con voz suave pero amenazante, «obtenidos mediante allanamiento ilegal de propiedad eclesiástica, inadmisibles en cualquier corte, y su publicación constituiría uso de material robado, lo cual es en sí mismo criminal». «Hay cuerpos de niños allá abajo», explotó Alberto desde la puerta. «Docenas de ellos, eso no se puede negar». Los 2 hombres se volvieron, notando por primera vez su presencia. El sacerdote sonrió, una sonrisa que no tenía nada de santa. «Ah, señor Mendoza, precisamente la persona que queríamos ver. Tiene propiedad que no le pertenece, documentos que robó de un edificio protegido. Le sugerimos que los devuelva inmediatamente. Vayan al infierno». «¿Qué lenguaje?», suspiró el sacerdote. «Señor Mendoza, usted no comprende la situación. Si continúan con esto, no solo enfrentarán demandas. El obispado tiene influencia considerable en esta ciudad. Su negocio de construcción necesita permisos, ¿no? Contratos con el ayuntamiento, recomendaciones, todo eso puede evaporarse». Era amenaza desnuda y efectiva. Vargas miró a Alberto con impotencia. «No puedo publicar», dijo con voz derrotada. «Lo siento. Tengo empleados, tengo familias que dependen de este periódico. Si nos demandan como amenazan, lo perderemos todo». «Entonces se lo llevaremos a Madrid», dijo Alberto desesperadamente. «A Barcelona, a periódicos nacionales que la Iglesia de Valladolid no puede tocar tan fácilmente». El abogado sonrió. «El obispado de Valladolid se comunica regularmente con obispados de toda España y con el Vaticano. ¿De verdad cree que puede ganar esta batalla? Ustedes son 2 hombres. Nosotros somos la Iglesia Católica, una institución que ha sobrevivido 2000 años precisamente porque sabe cómo proteger sus intereses». Hubo un silencio largo y pesado. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente Alberto, sintiéndose derrotado. «Queremos que devuelvan los documentos, que cierren la boca, que continúen con la demolición del edificio como estaba planeado, pero rápidamente, antes de que más personas curiosas decidan explorar, y que olviden lo que vieron allí abajo». «¿Y los niños? ¿Los cuerpos? ¿Simplemente los enterramos con el edificio?». El sacerdote se encogió de hombros. «Esos niños murieron hace más de 40 años. Ya están muertos. Nada de lo que hagan ahora los traerá de vuelta. ¿Por qué destruir vidas presentes, las suyas, las de sus familias, por personas que ya no pueden ser ayudadas?» Era lógica monstruosa, pero era lógica efectiva. ¿Y si nos negamos? Entonces se enfrentarán las consecuencias legales, financieras, sociales. En una ciudad católica como Valladolid, ser marcado como enemigo de la Iglesia es,
desafortunado. Sus negocios sufrirán. Sus familias serán marginadas. Sus hijos encontrarán difícil conseguir educación, empleo, matrimonios decentes. Todo por cabezonería inútil. Alberto miró a Pascual. El hombre mayor tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de rabia e impotencia. «¿De verdad van a salirse con la suya?», susurró Alberto. «Después de lo que hicieron, nos salimos con la suya durante 12 años mientras ocurría», respondió el sacerdote con frialdad brutal. «Nos salimos con la suya durante 44 años manteniéndolo secreto. ¿Por qué no nos saldríamos con la suya ahora?». Y en ese momento, Alberto comprendió algo fundamental sobre cómo funciona el poder real. No es sobre tener razón, no es sobre justicia, es sobre cuánto puedes hacer sufrir a quien te desafía. Y la Iglesia tenía siglos de experiencia haciendo sufrir a desafiantes. «Les doy un día para decidir», dijo el abogado, recogiendo su maletín. «Mañana a esta hora, o han devuelto los documentos y aceptado nuestros términos, o comenzamos acciones legales. Su elección». Los dos hombres se fueron, dejando un silencio aplastante. Vargas se dejó caer en su silla. «Lo siento, Alberto. De verdad lo siento. Pero no puedo luchar esto. Tengo demasiado que perder». Alberto asintió. Entendía. No estaba enojado con Vargas. Estaba enojado con un sistema que permitía que la institución más poderosa del país borrara sus crímenes simplemente amenazando a quien intentara exponerlos. Esa noche, Alberto se sentó en su casa con los 12 volúmenes de diarios esparcidos ante él. Podía entregarlos, podía aceptar el silencio, podía continuar con su vida o podía pelear, sabiendo que probablemente perdería, pero que al menos habría intentado. Su esposa, Carmen, entró en el estudio. Había estado escuchando desde el pasillo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Alberto miró los diarios. Pensó en los niños sin nombre, en las palabras arañadas en las paredes de las celdas. «Mamá, oscuro, duele». «Voy a pelear», dijo finalmente, «aunque pierda, aunque nos cueste todo. Esos niños merecen que alguien pelee por ellos, aunque sea 44 años tarde». Carmen asintió. No dijo que era decisión tonta. No le pidió que pensara en su propia familia. Simplemente dijo: «Entonces peleamos juntos». Y así, sin saberlo, Alberto Mendoza acababa de firmar su propia sentencia de muerte social. Porque la Iglesia no perdona a quienes se niegan a ser silenciados. Bloco 4. La Guerra de las Sombras. 10-12 Min. La venganza de la Iglesia comenzó con sutileza, como veneno que se administra en dosis pequeñas, para que la víctima no sepa de dónde viene su agonía. El primer golpe llegó 3 días después de que Alberto se negara a devolver los diarios. Su empresa de construcción, que había operado exitosamente durante 15 años, comenzó a perder contratos. Proyectos que estaban prácticamente garantizados, la renovación de un puente municipal, la construcción de una escuela en el Distrito Norte, fueron súbitamente otorgados a competidores menos calificados, pero con mejores conexiones eclesiásticas. El ayuntamiento, que siempre había sido cordial con Alberto, de repente encontraba irregularidades en sus permisos. Proyectos aprobados durante meses fueron puestos en revisión indefinida. Inspectores aparecían sin aviso previo, buscando violaciones de códigos que nunca antes habían sido aplicados estrictamente. «Es como si hubieran decidido estrangularnos financieramente», dijo Alberto a Carmen una noche, revisando las cuentas cada vez más rojas de la empresa. Sin decirnos directamente por qué, sin darle una razón oficial, solo haciéndonos la vida imposible. Pero eso era solo el principio. Sus obreros comenzaron a ser abordados.
Primero Pascual, un sacerdote, apareció en su casa ofreciendo consejos espirituales. Le explicó gentilmente que trabajar para un hombre que había difamado a la Iglesia era pecado por asociación, que para la salvación de su alma inmortal sería prudente buscar empleo en otro lugar. Pascual, hombre de fe genuina a pesar de lo que había visto en la cripta, se sintió desgarrado. Pero finalmente la lealtad ganó sobre el miedo. «No voy a abandonar al señor Mendoza por presión eclesiástica», le dijo al sacerdote. «Lo que vimos en ese sótano fue real, y si la Iglesia prefiere amenazarme en vez de reconocer la verdad, entonces tal vez mi fe está mal puesta». El sacerdote asintió con tristeza fingida. «Qué lástima. Realmente espero que no tenga que arrepentirse de esa decisión». 2 semanas después, el hijo de Pascual, un muchacho de 16 años que trabajaba como aprendiz en una herrería, fue despedido. Ninguna razón dada, simplemente ya no necesitamos tus servicios. Su hija, que había sido aceptada para estudiar en el convento escuela más prestigioso de Valladolid, recibió carta rescindiendo su admisión. Después de reconsiderar, creemos que no serías una buena adición a nuestra comunidad. Pascual entendió el mensaje y, aunque le dolió en el alma, fue a la oficina de Alberto. «Lo siento», dijo con lágrimas en los ojos, «pero mis hijos, no puedo sacrificar su futuro. Tengo que renunciar». Alberto lo abrazó. «Lo entiendo, no te culpo. Cuida de tu familia». Uno por uno, los obreros fueron cayendo. Algunos por presión directa, otros porque sus esposas, atemorizadas por rumores en el mercado de que trabajar para Mendoza era invitar mala suerte, les rogaron que buscaran otros empleos. En 3 meses, Alberto había perdido a todos menos 2 trabajadores, hombres solteros sin familia que presionar. Pero el ataque más devastador vino de donde menos lo esperaba, su propia hija. Teresa Mendoza tenía 14 años. Era devota, asistía a misa diaria, soñaba con quizás convertirse en monja algún día, y su confesor, un joven sacerdote llamado Padre Julián, había estado trabajándola durante semanas. «Tu padre está en pecado mortal», le susurró a través de la rejilla del confesionario. «Ha robado propiedad sagrada, ha difamado a siervos de Dios y, peor aún, se niega a arrepentirse. ¿Sabes lo que le espera? Condenación eterna, a menos que...» «¿A menos que qué, padre?». Teresa, asustada, se aferraba a sus rosarios. «A menos que recuperemos lo que robó, los diarios. Si pudieras encontrarlos, traérnoslos. Estarías salvando el alma de tu padre, porque una vez que ya no tenga esa evidencia del pecado en su posesión, podrá comenzar el camino del arrepentimiento verdadero». Teresa era joven, era ingenua y amaba a su padre desesperadamente. La idea de que su alma estuviera en peligro la aterrorizaba más que cualquier consecuencia terrenal. Así que una noche, mientras Alberto dormía, Teresa bajó sigilosamente a su estudio. Sabía que guardaba los diarios en un baúl cerrado con llave, pero también sabía dónde guardaba las llaves, en un cajón de su escritorio que nunca cerraba. Abrió el baúl. Los 12 volúmenes estaban allí, encuadernados en cuero negro, testigos silenciosos de atrocidades que Teresa no podía ni imaginar. Los metió en una bolsa y antes del amanecer los llevó a la iglesia, donde el padre Julián la esperaba con sonrisa satisfecha. «Has hecho lo correcto, hija. Dios te bendecirá por esto. Y tu padre, aunque ahora no lo entienda, algún día te agradecerá por salvar su alma». Cuando Alberto despertó y descubrió el robo, sintió que el mundo se desmoronaba. No solo había perdido la única evidencia documental que tenía, la había perdido a manos de su propia hija, manipulada por los mismos monstruos que habían torturado niños en nombre de Dios. Carmen encontró a Teresa llorando en su habitación.
La confrontación fue desgarradora. ¿Cómo pudiste? Alberto no gritaba. Su voz era apenas un susurro roto. ¿Cómo pudiste entregarles eso? Estaban salvando tu alma, sollozó Teresa. El padre Julián dijo que estabas en pecado mortal, que ibas a condenarte. Yo solo quería... ¿Salvarme? ¿Sabes lo que había en esos diarios? ¿Sabes lo que documentaban? Alberto se sentó pesadamente. Niños, Teresa, niños de tu edad y menores, torturados, asesinados, todo escrito meticulosamente por las monjas que lo hicieron. Y ahora esa evidencia está en manos de la Iglesia y la destruirán, y nadie sabrá jamás la verdad. Teresa palideció. No, el padre Julián dijo que eran mentiras, que tú habías falsificado. ¿Y le creíste? ¿Le creíste a él sobre tu propio padre? El silencio que siguió fue el de una familia rompiéndose, porque Teresa, en su corazón, todavía quería creer que la Iglesia era buena, que los sacerdotes decían la verdad, que su fe no estaba fundada en la institución que protegía monstruos, pero las semillas de duda habían sido plantadas. Sin los diarios, Alberto no tenía evidencia documental, solo su palabra, y la palabra de los pocos obreros que todavía le creían. Y contra la palabra de la Iglesia Católica, respaldada por siglos de autoridad, eso no significaba nada. Intentó ir a Madrid, como había amenazado. Tomó el tren con copias escritas a mano de algunos pasajes de los diarios que había transcrito antes de perderlos. Visitó periódicos nacionales, pero la noticia había llegado antes que él. En cada oficina editorial fue recibido con cortesía fría y rechazo. Lo sentimos, señor Mendoza, pero esto es complicado. Sin evidencia física, no podemos publicar acusaciones tan graves contra la Iglesia. Nos demandarían por difamación. Y francamente, su reputación... Ha circulado información de que tiene tendencias anticatólicas, que esto podría ser vendetta personal. La Iglesia había envenenado el pozo antes de que él llegara. Había esparcido rumores sobre su carácter, sobre sus motivaciones, sobre su cordura. Para cuando intentó contar su historia, ya era visto como el loco que gritaba conspiraciones. Volvió a Valladolid derrotado, pero no acabado. «Todavía tenemos el edificio», dijo a Carmen. «Todavía está allí, la cripta, los cuerpos. Pueden haber tomado los diarios, pero no pueden mover docenas de cadáveres sin que alguien lo note». Pero estaba equivocado. 2 días después de su regreso de Madrid, Alberto fue al antiguo orfanato para verificar que todo siguiera intacto, que todavía tuviera algo para mostrar a posibles investigadores si alguna vez conseguía que alguien tomara en serio su historia. Lo que encontró lo dejó sin aliento. El edificio estaba siendo demolido, no por su empresa. Él había detenido todas las obras hasta resolver la situación, sino por otra compañía. Y trabajaban rápido, con urgencia que no tenía sentido para una simple demolición. ¡Alto! ¡Detengan esto! Alberto corrió hacia el capataz. «Este edificio está bajo mi contrato. No tienen autorización». El capataz, un hombre enorme con expresión de pocos amigos, le mostró papeles. «Tenemos autorización del ayuntamiento. El contrato con su empresa fue rescindido por incumplimiento. Este proyecto ahora nos pertenece». ¿Incumplimiento? No hubo incumplimiento. Según estos documentos hubo. Y tenemos órdenes de completar la demolición en 2 semanas, así que le sugiero que se aparte. Alberto miró hacia el edificio. Ya habían derribado media estructura del 2º piso. Escombros llenaban lo que alguna vez fue el comedor. Y con horror creciente se dio cuenta de lo que estaban haciendo. No solo demoliendo, enterrando. Corrió hacia la entrada, esquivando obreros que intentaron detenerlo. Bajó las escaleras hacia el sótano.
La puerta de hierro que conducía a la cripta estaba abierta y había movimiento abajo. Descendió las 43 escaleras por última vez y lo que vio le heló la sangre. La cripta estaba siendo vaciada sistemáticamente. Hombres con carretillas movían escombros y cuerpos. Los pequeños cuerpos momificados que habían estado en la cámara final estaban siendo envueltos en lona y cargados en carros. «¿Qué están haciendo?», gritó Alberto. Uno de los trabajadores, un hombre mayor con expresión de disgusto apenas contenido, respondió: «Órdenes. Llevar material sensible a ser cremado en el cementerio municipal. Incineración de restos antiguos no reclamados. Todo muy oficial. Todo con papeles firmados por el obispo y el alcalde». Estaban destruyendo la evidencia, literalmente incinerando los cuerpos de los niños asesinados y haciéndolo legalmente, con autorizaciones oficiales, con toda la maquinaria del poder respaldándolos. Alberto intentó detenerlos físicamente. Se interpuso ante un carro que llevaba los cuerpos envueltos. Dos hombres enormes lo agarraron, lo arrastraron hacia arriba, lo arrojaron a la calle. «Si vuelves a entrar, llamamos a la policía», le advirtieron. «Este es propiedad privada en proceso de demolición. No tienes derecho a estar aquí». Alberto se quedó en la calle, magullado, derrotado, viendo cómo carro tras carro salía del antiguo orfanato llevando su carga macabra hacia el crematorio. Docenas de niños, reducidos a cenizas, sus nombres nunca conocidos, sus muertes nunca reconocidas, sus asesinos nunca castigados, y él no podía hacer nada excepto observar. Esa noche, Alberto se sentó en su estudio vacío. El baúl donde habían estado los diarios estaba abierto, vacío, acusador. Su empresa estaba al borde de la bancarrota. Sus trabajadores se habían ido. Su hija apenas le hablaba, consumida por culpa pero todavía aferrándose a la fe que la había manipulado. Y la evidencia de la mayor atrocidad que había presenciado en su vida había sido sistemáticamente destruida. Carmen entró, le puso una mano en el hombro. «No pudiste hacer más», dijo gentilmente. «Pude haber hecho algo. Debí haber sido más inteligente, más rápido. Debí haber tomado fotografías inmediatamente. Debí haber copiado cada página de esos diarios antes de que Teresa...». No podía saber que llegarían tan lejos, que moverían cielo y tierra para ocultar esto. ¿Pero por qué? Alberto golpeó el escritorio con frustración. Ocurrió hace 44 años. Las monjas que lo hicieron probablemente están muertas. El obispo que lo autorizó está muerto. ¿Por qué protegerlo tan ferozmente ahora? «Porque admitir que ocurrió», respondió Carmen con sabiduría dolorosa, «sería admitir que la institución que proclama amor y misericordia permitió, no, autorizó, tortura sistemática de niños inocentes. Sería admitir que la Iglesia no es infalible. Que los hombres de Dios pueden ser monstruos, y eso destruiría la fe de millones, así que prefieren destruir la verdad y destruir a quien intenta revelarla». Alberto sabía que tenía razón y sabía que había perdido, pero en un cajón escondido de su escritorio guardaba un secreto. Antes de que Teresa robara los diarios, había logrado fotografiar algunas páginas clave. No muchas, tal vez 20 fotografías en total, pero eran algo. Eran prueba de que había dicho la verdad. Las guardaría, las escondería, y tal vez, algún día en el futuro, cuando la Iglesia ya no tuviera tanto poder, cuando la verdad pudiera ser dicha sin destruir vidas, alguien las encontraría. Y entonces, finalmente, los niños sin nombre tendrían su justicia, aunque fuera un siglo tarde.